Hay un lugar donde la física del automovilismo se invierte, donde una carretera de hielo sólido ofrece más agarre que el asfalto seco de un circuito tradicional. Un lugar donde frenar tarde es una sentencia y acelerar antes es la única ley, donde los muros no son de hormigón sino de nieve compacta esperando el más mínimo error. Bienvenidos al Rally de Suecia, el único rally del mundo donde no se conduce mirando al frente, sino atacando de costado, confiando en clavos más pequeños que una moneda y en reflejos entrenados desde la infancia. Durante décadas fue territorio prohibido, una fortaleza helada dominada por pilotos que aprendieron a deslizar antes de aprender a caminar. La historia de este rally comienza con una contradicción. Originalmente, no era un rally de invierno. Nació en junio de 1950 como el Rally del Sol de Medianoche, disputado en pleno verano sueco bajo la luz perpetua del sol nórdico. Era una prueba de resistencia que comenzaba y terminaba en lugares distintos, una característica única para su época. El primer vencedor fue Per Fredrik Söderbaum pilotando un BMW 327 a 328. Durante 15 años, el rally se celebró en verano. Pero los suecos sabían que su verdadera habilidad no estaba en la tierra, sino en el hielo. En 1965, tomaron una decisión radical, trasladar la prueba al corazón del invierno. Querían mostrarle al mundo que el coche no tenía por qué detenerse cuando el termómetro bajaba a menos 20 grados centígrados. Tom Traña ganó tanto la última edición de verano como la primera edición de invierno en marzo de 1965, ambas al volante de un Volvo PV 544. Para 1966, la fecha ya se había trasladado a febrero, donde permanece hasta hoy. Así nació el Rally de Suecia tal como lo conocemos. Desde el principio, fue un shock cultural y técnico para los equipos del sur de Europa. Los coches italianos y franceses, diseñados para el sol del Mediterráneo, se congelaban. Los motores no arrancaban por la mañana y las suspensiones se volvían rígidas como piedras. Los fluidos se espesaban, las baterías morían, los parabrisas se cubrían de hielo por dentro. Fue aquí donde marcas locales como Volvo y Saab cimentaron su leyenda. El pequeño Saab 96, con su motor de 2 tiempos y 3 cilindros de 841 centímetros cúbicos que sonaba como una motosierra enfurecida, se convirtió en el rey. Su tracción delantera y su ligereza extrema, apenas 873 kilogramos, le permitían flotar sobre la nieve profunda como ningún otro coche. Erik Karlsson, apodado Mr. Saab y Karlsson Pataket, Karlsson en el techo, por su tendencia a voltear el coche y seguir conduciendo, dominó los rallies internacionales de los años 60 con el 96. Ganando el Rack Rally 3 veces consecutivas, 1960, 1961, 1962, y el Monte Carlo Rally 2 veces seguidas, 1962, 1963. Su técnica revolucionaria de frenado con el pie izquierdo para mantener las revoluciones altas mientras giraba se volvió legendaria. En 1973, el Rally de Suecia se incorporó al recién creado Campeonato Mundial de Rally. Stig Blomqvist ganó esa primera edición mundialista al volante de un Saab 96 V4. Y ahí comenzó una racha que se convertiría en leyenda. Durante 31 años consecutivos, desde 1973 hasta 2004, solo ganaron pilotos escandinavos, suecos, noruegos y finlandeses. Era la racha de dominio local más larga en la historia de cualquier deporte motorizado mundial. Blomqvist mismo acumuló 7 victorias en el Rally de Suecia a lo largo de su carrera, un récord absoluto. Björn Waldegard, el primer campeón mundial de rallies en 1979, ganó 5 veces entre 1968 y 1976. Los finlandeses Ari Vatanen, Anu Mikkola, Marco Alén, Mats Jonsson, Kenneth Eriksson, Tommy Mäkinen y Marcus Gronholm se sumaron a la lista de vencedores nórdicos. Estos pilotos parecían jugar a otro deporte. Desarrollaron una técnica que desconcertaba al resto del mundo, el Scandinavian Flick, el pendulazo escandinavo. Para hacer girar el coche en una superficie sin fricción aparente, lo desestabilizaban intencionalmente antes de la curva, lanzando la parte trasera hacia el lado opuesto para luego clavar el morro en el vértice. Era un baile violento y preciso que requería años de práctica en el hielo desde la adolescencia. Para un piloto latino o centroeuropeo, Suecia era una pesadilla psicológica. No podían leer la nieve. Para ellos, todo era blanco y plano. Para un sueco, había 50 tonos de blanco, nieve polvo recién caída, hielo azul compacto, aguanieve traicionera, hielo negro invisible bajo la nieve.
Esa capacidad de leer la superficie a 180 km por hora mientras el coche deslizaba de lado mantuvo la fortaleza cerrada a los extranjeros durante 3 décadas. El clima también jugó su papel. En 1974, el rally fue cancelado por la crisis del petróleo. En 1990, ocurrió algo que nadie había previsto, el rally se canceló por falta de nieve. Las temperaturas en Värmland fueron inusualmente cálidas, los lagos no se congelaron, y los caminos forestales se convirtieron en barro. Los organizadores intentaron una etapa especial televisada llamada Swedish TV Rally, pero la edición completa se perdió. Fue la primera vez que la naturaleza derrotaba al rally. ¿Cómo es posible que un coche de rally alcance los 200 km por hora sobre un lago congelado sin salir volando? La respuesta no está en el motor, sino en los neumáticos. El Rally de Suecia utiliza los neumáticos más especializados del planeta. Cada rueda está equipada con exactamente 384 clavos de carburo de tungsteno. No son simples tornillos, son obras de ingeniería metalúrgica fabricados por Pirelli específicamente para el WRC. Cada clavo sobresale precisamente 7 milímetros de la goma. Pero está anclado profundamente en el taco del neumático para no arrancarse bajo la fuerza centrífuga y lateral que puede superar las 2G en las curvas rápidas. La logística de la tracción es faraónica. Un solo juego de neumáticos porta 1536 garras de tungsteno. A lo largo de un fin de semana, un equipo oficial con 3 coches gestiona un arsenal de más de 30.000 clavos, cada uno diseñado para soportar fuerzas de 2G sin arrancarse de la goma vulcanizada. El efecto es brutal. Cuando el coche pisa el hielo, los clavos penetran la superficie congelada como crampones de alpinismo. Esto genera un fenómeno físico extraño, los pilotos tienen más agarre en hielo puro que en la grava de Portugal o Cerdeña. El coche se siente plantado al asfalto. Las mediciones muestran que un Rally 1 moderno puede generar fuerzas de frenado y aceleración comparables a las de un circuito de asfalto seco. Pero hay un enemigo, la nieve suelta. Si el coche se sale de la línea ideal y los clavos tocan nieve polvo en lugar de hielo sólido, el agarre desaparece instantáneamente. Es como pasar de asfalto a aceite en una fracción de segundo. El coche se convierte en un trineo de 1,5 toneladas sin control. Además, cuando las temperaturas suben cerca de 0 grados, los clavos pueden llegar hasta la grava bajo el hielo, arrancándose de la goma. Por eso los pilotos rezan para que haga más frío, menos 15 grados centígrados es temperatura perfecta. En Suecia, los muros son suaves, pero traicioneros. Los bancos de nieve que flanquean la carretera pueden medir 2 o 3 metros de altura y son parte fundamental de la estrategia de conducción. Los pilotos locales inventaron la técnica de apoyarse en los bancos de nieve, lining. Entran en la curva más rápido de lo físicamente posible y dejan que la parte trasera del coche golpee suavemente la pared de nieve compactada para usarla como un riel que los guía hacia la salida. Es un juego de milímetros y de lectura de la densidad de la nieve. Si golpeas demasiado suave, no obtienes el efecto de rebote y pierdes tiempo. Si golpeas demasiado fuerte, ocurre el temido desastre, el coche es chupado por el banco de nieve. La nieve se compacta bajo el chasis, levanta las 4 ruedas del suelo y deja al coche varado, con el motor rugiendo a 6.000 revoluciones por minuto pero sin tracción. Es la forma más vergonzosa de perder un rally, atrapado en una nube blanca mientras los espectadores, a menudo armados con palas, corren para intentar desenterrarte. Los organizadores incluyen palas como equipo obligatorio en cada coche por esta razón. Pero la consistencia de la nieve cambia con la temperatura. Cuando hace menos 15 grados centígrados, los bancos son duros como cemento y puedes usarlos con confianza. Cuando la temperatura sube cerca de 0, los bancos se vuelven blandos y esponjosos. Lo que antes era un aliado se convierte en una trampa. En 2016, a pesar de temperaturas inusualmente cálidas, los organizadores lograron mantener el rally cancelando varios tramos. En 2020, el rally histórico paralelo fue cancelado para preservar la nieve suficiente para el evento principal, y aún así muchos tramos corrieron sobre tierra y grava congelada en lugar de nieve pura. En 2004, la historia cambió para siempre. Un ex gimnasta francés llamado Sébastien Loeb llegó a Suecia con una misión imposible, romper la hegemonía nórdica de 31 años. Loeb había sido campeón regional de gimnasia en Alsacia 4 veces antes de descubrir los rallies. Esa disciplina corporal y mental le daba una ventaja, nunca se dejaba llevar por la emoción. Loeb no conducía como un escandinavo, conducía como un piloto de circuitos. Líneas limpias, mínimos derrapes, eficiencia pura.
Mientras los nórdicos deslizaban el coche de manera espectacular, Loeb lo mantenía recto el mayor tiempo posible, usando los clavos para frenar tarde y acelerar antes. Era un enfoque robótico que muchos consideraban imposible en nieve. Su batalla contra Marcus Gronholm, el gigante finlandés que había ganado el rally 4 veces, fue épica. El último día comenzó con una ventaja de Loeb de apenas 18 segundos. Gronholm atacó desesperadamente en la primera especial del domingo, pero cometió un error fatal, giró el coche en una curva rápida y perdió casi 30 segundos. Ese error selló su destino. Cuando el Citroën Sara WRC de Loeb cruzó la meta en Karlstad con una ventaja final de 46.4 segundos, se escuchó el sonido de una tradición rompiéndose. Fue el primer no nórdico en ganar Suecia en la historia del WRC. El público sueco, conocido por su respeto al deporte, lo aplaudió de pie. La fortaleza había caído. Loeb abrió la puerta. Después de él, Sebastián Ogier ganó 3 veces, 2013, 2015, 2016, Thierry Neuville una vez, 2018, y Ott Tänak 2 veces, 2019 y 2021 en el Arctic Rally Finland que sustituyó temporalmente a Suecia. La tecnología de los diferenciales activos, los simuladores de conducción en hielo y el análisis de datos habían nivelado el campo de juego. El misterio se había resuelto, pero la dificultad permanecía intacta. Ningún relato de Suecia está completo sin mencionar Bargasen. En medio de este tramo boscoso se encuentra la cresta más famosa del mundo del rally, Collins Crest. El salto fue nombrado en 2008 en honor al legendario Colin McRae, fallecido en un trágico accidente en septiembre de 2007. McRae había saltado esta misma cresta con una agresividad feroz en la edición de 1997, aterrizando de forma brutal pero manteniendo el control de su Subaru Impreza. Era el tipo de piloto que desafiaba las leyes de la física sin ningún respeto por la gravedad ni por la integridad mecánica del coche. Collins Crest no es el salto más alto del WRC, pero sí uno de los más técnicos. Los coches llegan a fondo, en quinta o sexta marcha, a velocidades cercanas a los 160 km por hora. La rampa lanza el coche al aire, pero lo traicionero viene después, la carretera se curva inmediatamente tras el aterrizaje. No basta con volar lejos. Tienes que aterrizar con el coche perfectamente alineado para negociar la curva siguiente sin salirte del camino. Cada año, se otorga el Collins Crest Award al piloto que vuela más lejos. El récord absoluto lo ostenta el noruego Eivind Brynildsen, quien en 2016 alcanzó los 45 metros pilotando un Ford Fiesta R5. Imagina lanzar un coche de 1,5 toneladas a la longitud de media cancha de fútbol, sabiendo que si fallas por 1 metro, te estrellas contra pinos congelados a 160 km por hora. Es el momento cumbre del rally, una fracción de segundo donde un coche se convierte en un avión de baja cota. Aunque el rally se trasladó al norte, Umeå, en 2022 buscando condiciones de frío extremo. Para los puristas el salto de Bargasen en la región de Värmland sigue siendo el corazón espiritual de la prueba y el lugar donde se forjan las leyendas del invierno. En años recientes, el Rally de Suecia enfrentó su mayor enemigo, el calentamiento global. Las ediciones disputadas en la región tradicional de Värmland, con base en Karlstad, empezaron a sufrir por falta de nieve. La edición de 2020 fue particularmente dramática, los organizadores tuvieron que cancelar el rally histórico, acortar el recorrido casi a la mitad. Y aún así muchos tramos se corrieron sobre tierra congelada en lugar de nieve. Correr con neumáticos de clavos sobre tierra es peligroso, los clavos se arrancan y destruyen tanto los neumáticos como los caminos. En 2022, la organización tomó una decisión drástica y logística, mudar todo el rally aproximadamente 800 kilómetros al norte, a la ciudad de Umeå en la provincia de Västerbotten. Umeå está situada a 63.8 grados de latitud norte, todavía al sur del Círculo Polar Ártico, que está a 66.5 grados. Pero lo suficientemente al norte como para garantizar nieve confiable incluso con el clima cambiante. Fue un renacimiento. En Umeå, la nieve está garantizada entre enero y marzo. Las temperaturas bajan regularmente a menos 20 grados centígrados o menos. Los tramos son aún más rápidos que en Värmland, más anchos y más salvajes. Los caminos forestales del norte de Suecia tienen menos curvas cerradas y más rectas largas donde los coches híbridos modernos pueden desplegar toda su potencia. Los coches Rally 1 híbridos, como el Toyota GR Yaris Rally 1 de 500 caballos, alcanzan aquí velocidades promedio que rivalizan con Finlandia, tradicionalmente considerado el rally más rápido del calendario. Es la nueva era del rally, más frío, más oscuridad y más velocidad extrema.
La historia moderna de Suecia tiene un nuevo rey, Kalle Rovanpera. El joven prodigio finlandés ganó la edición inaugural de Umeå en 2022, convirtiéndose en uno de los ganadores más jóvenes del rally a los 21 años. El rally de Suecia es una anomalía maravillosa. En un mundo que busca la seguridad y el control, esta carrera celebra el caos controlado. Es la única prueba del WRC donde los pilotos rezan para que haga más frío, porque el frío significa velocidad. Mientras existan el invierno y la gasolina, habrá locos dispuestos a bailar sobre el hielo a 200 km por hora. Y eso convierte a Suecia no solo en un rally, sino en la danza más hermosa y peligrosa del automovilismo mundial.